¿Cómo están? Un hermoso día para adorar, ¿no es cierto? Llueva, truene, haga sol, no haga sol. Dios siempre nos permite juntarnos como cuerpo para adorarle. Así que ustedes saben que estamos en el mes de septiembre, más allá del mes de la primavera, también le llaman el mes de la Biblia. Así que si tiene oportunidad, regale una Biblia, pero no al que ya la conoce. Regale una Biblia al que no conoce la Biblia o al que no conoce la palabra. Porque es muy fácil darle a alguien que, pero si puede, si tiene, aproveche que es el mes de la Biblia. Sí, ayer no sé si muchos pudieron ver el videíto que te sacude, pero aproveche y regale una Biblia, ¿sí? Es el mes de la Biblia. Así que es el mes de la palabra, como vimos en ese video, muchos dieron su vida, ¿no? Por esa palabra y por esta palabra. Así que, y más allá de estar en el mes de la Biblia, estamos en el tercer cuatrimestre. En el tercer cuatrimestre vamos a ver lo que es consolidación. En el primer cuatrimestre vimos restauración, que era ordenar. Es decir, que Dios es un Dios de orden. Si ustedes ven, y vamos a Génesis, capítulo 1, podemos ver que Dios fue ordenando todas las cosas, ¿sí? Después vimos que era lo equipar, que Dios nos da todos los medios para poder equiparnos, ¿sí? Nos da el perdón, nos da el amor, nos da la paz. Después vimos el hablar maduramente, ¿sí? Que más allá de poder hablar maduramente en las palabras de Dios, en lo que es la palabra de Dios, el poder hablar maduramente, pero no como habla el mundo. ¿Vieron? Si nosotros hablamos como el compañero de trabajo, si nosotros hablamos como el compañero de la escuela, si nosotros hablamos como la vecina o el vecino, tenemos que pararnos y volver a la restauración y decir, Señor, ¿qué pasó? Si yo sigo hablando palabras que no son, porque vieron que en Santiago dice que o hablamos salado o hablamos dulce. ¿Vieron? Yo no puedo a lo mejor insultar y después, Señor, aleluya, Dios te bendice. Porque la palabra es muy clara en eso. Así que en la restauración estaba el hablar maduramente. Había un pastor cuando yo me convertí hace muchos años que decía que el recién convertido, lo primero que cambia es su lenguaje. Dice, ustedes fíjense, alguien que hablaba mal, hablaba insultando, hablaba siempre alguna palabra, dice, se convierte y lo primero que hace por su nueva naturaleza es cambiar de lenguaje. Después vimos en el segundo cuatrimestre la restitución. El perfeccionar, el buscar la perfección de los santos, el limpiarnos de todo lo que no nos sirve y el pensar maduramente. Y también vimos que pensar maduramente es poder llegar a tener la mente de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos? Vamos haciendo un repaso. Así cuando viene el pastor Gustavo el domingo ya le dejamos todo el libro. Y en el tercer cuatrimestre vamos a ver lo que es consolidar. ¿Y qué es? Edificarnos, proyectarnos y, como vimos en la restauración, el hablar maduramente, en la restitución, pensar maduramente, en el tercer cuatrimestre vamos a ver el juzgar maduramente. ¿Vieron? Que siempre tenemos eso de juzgar y vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro ojo. Así que lo que vamos a ver es edificarnos. El edificar ya está en la restauración y en la restitución nos atañe a nosotros mismos, ¿sí? Es Dios y nosotros. En consolidar y en edificar ya es el cuerpo. Ya está comprometido el cuerpo, ¿sí? La iglesia. No las paredes, sino la iglesia. Así que yo le puse a esta prédica, mi vida fructífera va a edificar al otro. Así que vamos a leer en Juan capítulo 15. Mi vida de fruto va a edificar al otro.
Juan capítulo 15. Si mi vida tiene frutos, yo voy a poder edificar al otro. Todos tenemos Juan capítulo 15. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, porque para que dé más frutos todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta ahí la palabra. Así que vemos que, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Gracias. Ahora, ¿por qué? Vamos a ubicarnos en este tiempo. Vemos que en Juan capítulo 13 está el lavamiento de los pies que hace el Señor a los discípulos y también está la Santa Cena o la Cena del Señor que celebra en ese momento. Después vemos que en el capítulo 14 de Juan, ¿sí?, habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que se ve que mientras estaban en la Cena del Señor, Jesús estaba hablando también de eso. Y al final del capítulo 14 dice, bueno, vámonos de aquí. Y yo me imagino que, esto es imaginación mía, que iban caminando y se ven una vid. Vieron que el Señor Jesús usaba las cosas que se veían para dar ejemplos. Ahora, ¿por qué dice yo soy la vid verdadera cuando ve la vid? ¿Saben por qué? Porque si buscamos en el Antiguo Pacto, en Isaías capítulo 5, Dios dice, esta es la vid, yo tenía una tierra, planté la viña, la cerqué, la regué, y sin embargo dio uvas silvestres. ¿Y de qué hablaba Dios ahí? De Israel. Y más adelante dice, yo sembré justicia, quise cosechar justicia y sembré vileza. Entonces Jesús se para ahora en el nuevo pacto y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el que tengo frutos de justicia y yo soy el que tengo frutos de arrepentimiento. Entonces, ahí es cuando dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, también sigue hablando y dice que el que no lleva fruto la cortará, ¿sí? Y el que lleva fruto lo podará. Y yo busqué la diferencia de cortar y de podar, porque vieron que alguno a veces piensa que puede ser lo mismo. Y cortar es suspender, una de las acepciones, es suspender o interrumpir el paso de una cosa. Bueno, entonces imagínense que a lo mejor podemos cortar el agua, como ayer, que me cortaron toda la mañana el agua. ¿Vieron? Los muchachos que estaban trabajando ahí. Y podar es el proceso de recortar el árbol o planta. Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. La poda alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para otro. Entonces, vemos que la diferencia de cortar y podar hay
Es decir, cuando uno corta algo, quita la vida. Yo corto una planta, vieron que a veces dicen, bueno, vamos a sacar este árbol porque me molesta. Entonces lo cortamos ya y sacamos la raíz y se seca. El podar, no. El podar es, yo me acuerdo que yo tenía rosales en Colina de Carolla y me habían enseñado a podarlo, que no había que podarlo así recto, sino que había que podarlo en chanfle para que pudiera dar más rosas. Ahora, si nosotros somos cortados de la vid, que es el Señor Jesús, nos secamos. Y no hay otra, nos secamos. No podemos tener vida y no podemos dar vida y no podemos edificar a nadie. En cambio, si nosotros decidimos, porque es una decisión nuestra, el querer ser podados por Dios, el querer, porque dice que Él es la vid y el Padre es el labrador, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser podados por Dios, tenemos que querer. Ahora, ¿está en nosotros o estamos secos? ¿Corre la vida de Dios por nosotros o estamos secos? Miren que se seca, dice en Mateo 7, dice que todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego porque lo único que sirve es para hacer un asado o para calentarnos. Entonces, si somos cortados no tenemos vida. Y la vida que procede de Dios es la vida que nos da Cristo. Entonces, ¿hasta qué medida nosotros estamos siendo podados? ¿Estamos dando fruto realmente? Porque esa es la diferencia. Si estamos secos, no vamos a dar fruto. Muchos siempre se habla del fruto, que da fruto, que en ganar almas. ¿Vieron? No sé si habrán escuchado, yo lo escuché muchas veces. Este tiene fruto, este ganó almas. Pero ¿saben cuántos que han ganado almas y hoy están secos? Pero secos, que ya no tienen vida y ganaron almas quizás. Pero hoy no tienen nada para dar. Nada para dar. Y cuando el Señor, acá Jesús habla de frutos, habla de Gálatas capítulo 5 y versículo 22, porque miren, en Gálatas versículo 22 dice los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, en un fruto está todo, está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En un fruto tenemos todo. Y Jesús cuando habla acá, dice fruto, no habla frutos. Qué bella es la palabra de Dios, ¿no? Porque uno podría decir, dan los frutos, pero dice el fruto, dan fruto. Dan fruto, más fruto y mucho fruto. Ahora bien, ¿de una misma planta puede salir frutos dulces y frutos agrios? En Mateo dice que el árbol bueno va a dar fruto bueno y el árbol malo va a dar fruto malo. Entonces nos tenemos que parar y ver también que no podemos dar dos tipos de frutos. Nosotros, la rama, como dice el Señor Jesús, no podemos dar dos frutos. Acá dar un fruto donde me conocen como cristiano o como cristiana, dar un fruto dulce. Y donde no me conocen, y bueno, soy ácida o ácido. Digo cosas que no tienen que ver, digo palabras que no son. Entonces, el hecho de estar en el fruto y tener la paz, el amor, eso hace que podamos vivir en el Espíritu. Y miren, es lo que el domingo pasado hablaba el pastor Walter. El hombre natural, ¿se acuerdan cuál era el hombre natural? El que no conoce a Dios. El hombre espiritual es el que vive conoce a Cristo y vive por el Espíritu. Y el hombre carnal es el que conoce a Cristo, pero va por los deseos de la carne.
Entonces, imagínense si nosotros somos mitad espíritu y mitad carne. O uno u otro. Porque Dios dice que o frío o caliente. Tibio, no. Y que nos cuesta, sí que nos cuesta. ¿Que es difícil? ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. ¿Pero es imposible? No. Pero yo creo y estoy convencida que Dios hace su parte, pero no podemos esperar todo de Dios. No podemos esperar todo de Dios, que Dios nos cambie. Señor, cámbiame. Señor, quiero tener el fruto del Espíritu, pero yo hago la mía. Y el Señor no me cambia. No, el Señor te quiere cambiar. Es que muchas veces hablamos con Gustavo y me dice, Dios transforma. Hay que ver si queremos ser transformados. Porque ya depende de nosotros, ¿sí? Entonces, dice, si queremos tener frutos y una vida fructífera, necesariamente debemos ser podados. Dice, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que sí da fruto, la poda, para que dé más frutos todavía. Ustedes están limpios por la palabra. Es decir, ¿quién nos confronta? ¿Qué nos confronta? Para poder limpiarnos, para ser podados, la palabra. ¿Sí? Si yo leo la palabra y veo que Dios me está confrontando, estoy siendo podado, estoy siendo podada por Él, para poder aprender más, para poder ser confrontada en lo que tengo que cambiar y en lo que tengo que ser podado para poder dar más fruto. ¿Sí? Ahora bien, ¿en cuánto tiempo dedico a la palabra? Para poder ser confrontado y podada. No me contesten, pero si yo le dedico 5 minutos a un devocional, es un devocional y no me llena eso, hermanas. Eso no llena. Leer el devocional en el celular o leer el devocional en un librito no me va a llenar en la semana, no me va a llenar ni en el día, porque lo leo y a los 10 minutos me olvidé. Yo tengo que empezar a leer la palabra, tengo que empezar a ser confrontada y no parar, no levantarme hasta que el Señor no me hable y diga, bueno, acá tenés que dejar esto, acá tenés que ser podado. Déjame que te pode, déjame para que puedas dar fruto. Está en la medida que nosotros querramos eso. ¿Vieron? Es como cuando decimos, bueno, vamos a sembrar para poder cosechar. Cuanto yo más siembro, más cosecho. No estoy hablando de las ofrendas y los diezmos, estoy hablando del campo. Si sembró 1 hectárea, va a cosechar 1 hectárea, pero si siembra 10, va a cosechar 10. Si yo en todas las áreas de mi vida puedo ser podada o puedo ser podado, voy a tener más fruto y después mucho fruto, dice la palabra. La poda de la vid, miren, consiste en reducir la parte vegetativa de la vid a fin de evitar su crecimiento natural. Y yo lo llevaba al hombre natural. Y de mejorar su rendimiento, y la calidad de las uvas va mejorando año a año a medida que va siendo podado. La poda alarga la vida de la vid. En 2 Pedro capítulo 1, 8 dice, porque si estas cosas están en ustedes, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, y abundan, no los dejarán estar ociosos. No los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros tenemos fruto y abundan, no nos deja estar ociosos. No estamos ni perezosos, ni vagos, ni nada. Abunda y damos y vamos y estamos atentos al que necesita y edificamos al otro y vemos lo que le pasa y un consejo bien dado. Porque miren, el hombre natural da una opinión. Esta es mi opinión, te dice. El hombre espiritual da un consejo.
El hombre natural siempre va a dar una opinión. Mira, yo opino que mejor esto. El hombre espiritual te va a decir, yo te doy un consejo y ustedes se van a dar cuenta que es un consejo basado en el espíritu. ¿Vieron? Nunca usen la palabra, mira, yo opino que... Si usted está en el espíritu, dé un consejo en el espíritu al otro. No dé una opinión, porque eso es algo natural. Algo nuestro. Mira, muchas veces uno escucha, y yo actuaría así, o yo lo haría así. No, da un consejo basado en el espíritu, en la palabra. No seas hombre natural, no seas mujer natural, sé hombre espiritual. A medida que uno va creciendo y va madurando, y todo lo que estuvimos viendo en este tiempo pasado, en estos cuatrimestres, creo que es el tiempo ya que está terminando el año y uno lo primero que dice, ¿cómo pasó el tiempo? Ya estamos en agosto, o ya estamos en septiembre, o ya pasó 8 meses y volaron. A mí me volaron. Ahora, ¿estoy parado dónde? ¿En el pasado todavía? ¿En la restauración? ¿Estoy pasado en la restitución? ¿Estoy parado a ver si puedo hablar maduramente? ¿O a ver si pienso maduramente y empiezo? No. Si estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos siendo oidores, empecemos a ser hacedores de la palabra. Empecemos a ordenar nuestra vida en la economía, en la familia. Uno puede escuchar en este tiempo de hermanos que dicen, sí, yo ya me empecé a acomodarme en esto, empecé a acomodarme, a ordenar, no acomodarme, a ordenar esto, ya empecé a ordenar la familia, empecé a ordenarme económicamente. Pero cuando Dios ve que nosotros tenemos en la intención o queremos cambiar o queremos ordenarnos, Dios lo hace. Pero si nos quedamos en solamente decir, sí, yo me voy a ordenar, y bueno, aún tiene, en el momento que me siente y ve a ver qué le pasa a mi familia, se te pasaron los años y te secaste. Porque la palabra dice que corta o poda. Corta, me tira besos, mira, o poda. Si te cortó el Señor, te secás. Si te podó el Señor, vas a dar fruto. Y en el segundo lugar, a ver, aparte de podarnos, el Señor tiene una condición. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Vieron? Fruto, toda rama que da fruto la poda. Después dice más fruto y ahora dice mucho fruto. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podemos hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Muchos escritores usan esto. Vieron que cuando nosotros allá en Villaguay estudiamos en el seminario, vino el profesor de Romanos y nos explicaba que muchos tienen la teoría de que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no la perdemos. Y muchos versículos se usan para sí o para no. Pero él decía que la clave de la salvación es permanecer. La clave de la salvación es permanecer. Nosotros recibimos al Señor Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, tenemos un encuentro personal, pero no queda ahí la salvación. Nosotros vamos caminando a la salvación. Y nuestra salvación culmina en el cielo, pero nosotros vamos todos los días. En Hebreos dice, tengan cuidado de no deslizar, de no perder, de no deslizarse de la salvación. Entonces, la clave es permanecer. Y permanecer es estar o mantenerse en un lugar. ¿Vieron? Dice, bueno, yo permanezco acá, no lo usamos mucho.
A veces decimos, me quedo acá. ¿Sí? Permanecer es estar o mantenerse en un lugar. Como que Jesús te dice, vení, quédate acá, pegate a mí y pegate, unite a mí. Eso es permanecer. Es decir, no, hoy estoy acá, bueno, mañana voy con aquel que dice que me va a sanar. No, después voy por allá que hace más milagros. Y no busco de Dios, no busco a Jesús. Él es el sanador, Él es el médico, Él es el que da la paz, el que da la fortaleza. Es el permanecer, el no querer ser cortado. El no querer ser cortado. Señor, yo no quiero ser. Yo cuando leía esto decía, Señor, ¿cómo estoy? Yo no quiero ser cortado porque me seco. Y ustedes hablan con personas que a lo mejor tienen muchos años o pocos años, pero no corre la savia por su vida. No corre la vida que nos da Dios. Porque nos secó la familia, entonces no pudimos acercarnos a Dios, nos secó los problemas económicos y eso hizo que no estuviéramos permaneciendo en Él, nos mueven cosas, nos mueve la familia, nos mueven los problemas económicos, nos mueven hasta las posesiones materiales. Y bueno, si consigo un trabajo los domingos a la mañana y no puedo ir a la iglesia, igual, ¿qué va a hacer? Yo siempre digo que el Señor, cuando vos le pedís un trabajo, el Señor no te va a dar un trabajo para alejarte de Él ni del cuerpo. Te va a dar las herramientas, pero no va a ser que te separes, porque dice, separados de mí nada podés hacer. Y hoy nosotros somos cuerpo, no somos individuos, somos cuerpo. Y si el otro no viene, el otro hermano no viene, nosotros nos tenemos que preocupar por que no venga. Pero tenemos que permanecer. Si nosotros permanecemos unidos, en 1 Juan capítulo 2 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Uy, fuerte. Dice, yo permanezco en Jesús, pero ¿andás como Él anduvo? ¿O andás en tus pensamientos? ¿O andás en los caminos que vos querés? ¿O hablás lo que vos querés? ¿Vieron? Porque dice, sí, yo permanezco en Él, yo estoy en Él. Yo, sí, Señor, estoy unido a vos. Dice, debe andar como Él anduvo. Y no con sandalias ni túnica. Debe andar como Él caminaba, como Él estaba atento, como estaban las necesidades del otro. Él lo sabe todo. Nosotros no somos ni omniscientes ni omnipresentes, pero sí tenemos que andar como Él anduvo, dando paz, entregando amor. Si permanezco en Él, tengo que andar como Él. Porque la vida de Cristo está en mí. Y si yo digo que tengo el ADN de Jesús, si yo digo que tengo al Hijo de Dios, tengo que andar como Él anduvo. Las palabras a veces nos atan. Muchas veces nos atan las palabras y lo que decimos. Muchas veces nos atan y decimos, sí, yo permanezco en Él, aunque no vaya a la iglesia, aunque no vea a los hermanos, aunque a veces tengo que hacer esto, porque si no mi familia me dicen que... No. Hermanos, es el tiempo de ponernos, de andar como Él. Si decimos que tenemos a Cristo, tenemos que andar como Él. Ya no, creo que es el tiempo en que la palabra nos está confrontando. Ya no tenemos excusas. Que mi mamá, que mi papá, que mi esposo, que mi esposa, que el trabajo, que no puedo crecer porque no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de orar.
pero tengo tiempo para otras cosas. Para todo tengo tiempo. Hasta para llegar temprano al trabajo o a la escuela tengo que ser puntual. Ahora, después para otras cosas, para el culto, para lo que sea, no importa. ¿Vieron que a veces decidimos nosotros dónde agradar? Tenemos que ser puntuales para el trabajo. Agrademos al jefe. Soy puntual porque si no, el colectivo pasa y me deja. Entonces no quiero tener faltas en la escuela y tengo que llegar puntual. Ahora, ¿vamos al culto 10:30? No importa. Siempre elegimos al otro, a las cosas del mundo. Agradamos al que menos después tenemos que dar cuentas. Al que menos tenemos que dar cuentas es al que rendimos más. Permanecer, ¿sí? El permanecer hace que querramos, que anhelemos ser podados. El permanecer hace que anhelemos crecer y que anhelemos madurar. Cuando tenemos una vida fructífera, hace que edifiquemos al otro. Cuando nosotros tenemos buen fruto, voy a edificar a Laura, que entre paréntesis nos alegramos de verte. Voy a edificar a Alexis. Voy a edificar al que esté al lado mío. Cuando tengo buen fruto. Cuando tengo malo fruto, no. Al contrario, voy a destruir. Edificar es construir, no destruir. No murmurar, no hacer todas las cosas que destruyen, ¿sí? Y el permanecer también, cuando nosotros nos pegamos a Cristo, cuando tenemos a Cristo, es que buscamos la comunión con Él, la común unión, nos unimos. El permanecer hace que tengamos comunión con Él y cada vez más comunión. Entonces, cuanto más comunión tenemos con Él, más las ramas que no sirven las vamos a podar, las vamos a sacar. Podar, no cortar, vamos a podar. Tenemos más comunión con Él, sabemos cómo le gusta que andemos, sabe cómo le gusta que contestemos. Cuando estamos en comunión con Él, si uno quiere, miren, si uno quiere empezar a leer de nuevo la Biblia, empiece por los Evangelios. Empiece por los Evangelios, porque empezamos a conocer a Jesús. Y cuando empezamos a conocer a Jesús, vamos a andar como Él anduvo. Cuando empezamos a ver cómo Él contestaba, cómo Él hablaba, cómo Él decía las cosas con amor, que a uno le cuesta, sí le cuesta. A mí como mamá a veces me cuesta decir las cosas, sí me cuesta. Como esposa a veces me cuesta, pero trato de todos los días, Señor, bueno, esto lo vamos a ir podando a ver si saco fruto. Pero comience con los Evangelios, comience a ver el carácter de Cristo en los Evangelios. Cómo Él tenía amor, dice que miraba a las personas con compasión. Compasión es misericordia. El tener comunión con Él hace que tengamos comunión con el otro. ¿Por qué? Porque ella tiene a Cristo. Él tiene a Cristo. Y si yo estoy en comunión con Cristo, tengo que estar en comunión con ellos. No me puedo enterar de las cosas que pasan el domingo cuando llego a la iglesia. ¿Y qué pasó en la semana? Pero me enteré que fulanita, mi vecina, le pasó esto, me enteré de mi trabajo, estuve atento, pero no sé nada de nadie durante la semana. El permanecer en Cristo hace que tengamos comunión con Él y podamos tener comunión con el hermano. Dice
que permanecer nos va a dar frutos nuevos. El permanecer en Cristo y en conocerlo cada vez más a Cristo nos va a dar frutos nuevos. Un fruto nuevo. Hoy tenemos amor, mañana vamos a tener amor y paz. Pasado vamos a tener amor, paz y fe. Lo conozco un poco más. Bueno, amor, paz, fe, mansedumbre. El permanecer nos va a dar frutos nuevos. El permanecer produce obediencia. El permanecer produce obediencia. No podemos vivir una vida fructífera si no hay obediencia. Pero obediencia, no media. La obediencia es el primer paso para entender la poda. La obediencia es el primer paso para entender la poda. Si yo estoy andando como Él anduvo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue la esencia del Señor Jesús acá en la tierra? La obediencia. Él vino sabiendo que tenía que obedecer a hacer algo. Dice, yo obedezco la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Pasa de mí esta copa, pero si no, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos, nos arrodillamos, nos sentamos y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía? ¿Cuántas veces lo hacemos? No, primero hacemos. Y después decimos, uy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no me salió. No hiciste la voluntad de Dios. Hiciste lo que quisiste y después viniste a pedir la voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Como hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Muchos somos papás acá. Y cuando nuestros hijos tenían la edad ¿qué le decíamos? Obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Obedece, le decíamos. Y si no obedeces, ¿qué pasa? Le damos. ¿No? Dios nos pide obediencia. ¿Y cuándo vamos a obedecer? Cuando permanezcamos en Él. Entonces, una vida que tengamos fruto va a ser que podamos edificar al otro. Miren, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo venir acá, podemos juntarnos, podemos estar como cuerpo y decir, Señor, tú eres digno, Señor, eres el Rey que perdona, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Mis labios pueden expresar todo. Pero ¿a quién engaño? ¿A quién engaño? Me engaño a mí misma y engaño a Dios. Porque Dios en Juan capítulo 2 dice que Él conoce las intenciones de cada corazón. Entonces el permanecer, el primer paso para entender que tenemos que ser obedientes, ¿sí? La poda nos trae vida y damos vida, y Cristo es la vida. En 1 Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que solamente si tenemos al Hijo tenemos vida. Dice 1 Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amados, es el tiempo de saber a quién tenemos. Si tenemos al Hijo realmente como decimos, tenemos que empezar a andar como Él anduvo. Ya basta, ya estamos en septiembre.
Ya Dios nos habló, dice Hebreo, ya hablé de muchas maneras y de muchas formas. Si nos miramos, hace un año que somos los mismos. ¿Nos hemos estado manifestando como hijos? ¿O hemos estado quejando? Hay un pastor que dice siempre, está la alabanza y está la quejabanza. ¿Vieron? Me quejo que me va mal, uno está en la fila del banco o del EPEC o de lo que sea, y viene uno y dice, qué mal, cómo aumenta todo. Sí, decimos nosotros, ¿viste? No nos alcanza. No tenemos palabras para darle. El otro día yo estaba en el hospital, estaba una mujer al lado mío, estábamos esperando ahí que nos atendieran, y me dice, ¿vio? No alcanza para nada. Pero tenía la cintita roja acá, ¿vieron? Y la Virgen, no sé qué, colgando. Y le digo, pero hay alguien que le puede dar todo. Ah, digo, ese es Dios. Ah, no, bueno. Y ya me cambió de tema, porque uno le presenta lo que le puede dar todo y no quieren saber nada. Pero si nosotros nos ponemos, sí, no alcanza. La verdad que a mí tampoco me alcanza. Ustedes imagínense y crean esto. Si nosotros hoy nos manifestáramos como hijos, hoy tendríamos a alguien nuevo en la iglesia. Porque quieren ver, yo quiero andar como vos. ¿Y vos cómo andás? Y yo camino como caminaba Jesús. Por eso soy así, por eso soy. Vieron que dicen, y vos no decís malas palabras. ¿Por qué no decís malas palabras? Siempre me dicen, en casa, cuando venían los compañeros de Natanael, que decían alguna palabra, digo, bueno, a ver, jabón y agua. Y miren, cuando usted habla maduramente en su casa, la gente que viene de visita va a hablar maduramente. Yo tengo a mi mamá, yo me crié con mi mamá y mi abuela, no eran cristianas, ninguna de las dos. Mi mamá sí conoció al Señor 3 meses antes de morir. Mi abuela era una Lady D, no te decía una mala palabra. Mi mamá era todas. Y yo realmente me crié con mi abuela y tomé lo de mi abuela, que no decía malas palabras. Pero mi mamá, cuando se convirtió, ella empezó a modificar su lenguaje. Y nadie le dijo nada, porque ella conoció al Señor y a los 15 días ya estuvo internada y al mes falleció. Pero cambia, y cambia el ambiente. Cuando viene alguien a tu casa, no permitas que alguien insulte. No lo permitas, edificalo. Decirle, no, mira, acá no. Pero a veces, muchas veces no es necesario decirlo. Mi mamá, a pesar de que era boca, como dicen, boca sucia, venía a casa y decía, ¡ay! No, perdón, no lo digo más. Porque era el ambiente. Así que, amados, hoy es un día para decirle, Señor, yo quiero andar como vos, para edificar al otro. El edificar construye. Nuestra nueva vida en Cristo hace que edifiquemos al otro. Edificar es construir, es servir una persona o sus actos de ejemplo a otro. Miren lo que es edificar. Es servir una persona o una cosa, con mis actos doy ejemplo a otro. Eso es el edificar. Una de las acepciones, ¿no? El construir. Yo sirvo a otra persona con mi ejemplo. Ahora, si yo no tengo fruto, no voy a ser ejemplo. Si yo no tengo fruto, no edifico. No sirvo como ejemplo al otro. A la iglesia, al cuerpo y al que está afuera. Si yo no sirvo como ejemplo, y eso es una acepción secular, no es bíblica. Si yo no sirvo como ejemplo al otro, no sirvo. Si yo no tengo un buen fruto, voy a ser cortado. Si no tengo un buen fruto, si no voy a ser, no soy podado,
no doy fruto, más fruto y mucho fruto. Y si yo no tengo mucho fruto o fruto, no puedo edificar a nadie. Porque no puedo servir de ejemplo a nadie. No tengo paz, no tengo gozo, no tengo fe, no tengo templanza, no tengo mansedumbre, no tengo bondad. Un fruto que edifique al otro. Un fruto que esté para el otro. Jesús no vino para pensar en él, vino para dar fruto a otro. No pensó en él, pensó en cada uno de nosotros. Por amor, en obediencia, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero yo en obediencia hago lo que vos me dijiste. Él nació sabiendo cuándo era su día de muerte. En obediencia. En obediencia. Mi fruto del Espíritu edificará a mi hermano. Y dice Efesios 4:12, y con esto termino. Dice que todos estos frutos habla a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para edificarnos. Dios nos perfecciona a los santos para perfeccionar y nos perfecciona para edificar al otro, para edificar al cuerpo. Construyamos, seamos ejemplo, sirvamos al otro en el ejemplo, no en el mal ejemplo. Sirvamos en nuestra familia con ejemplo. Oramos por nuestros esposos inconversos, oramos por nuestras esposas inconversos, oramos por la familia, por los suegros, por las suegras, por los tíos, por los padres, pero seamos ejemplos. Seamos ejemplos. De nada sirve orar si no edificamos al otro y no tenemos nosotros el fruto. Esperamos que el inconverso, el que no conoce a Dios, tenga fruto. Mi mamá no tiene paciencia, mi mamá esto, mi papá, mi suegro, mi suegra, mi esposo no tiene paciencia. ¿Y yo? Si yo no llevo fruto del Espíritu y no vivo en el Espíritu, no soy ejemplo. Y vivamos en el Espíritu. Ya es tiempo de comenzar a vivir en el Espíritu. Mitad espíritu y mitad carnal no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Tiene que el hombre espiritual ganarle al hombre carnal. No pueden pasar un año y yo estar en lo mismo. Edifiquémonos. Sirvamos de ejemplo al otro. Como somos nosotros, en fruto bueno. El árbol bueno da buen fruto. El árbol malo da fruto malo. Pero tampoco lleguemos a tener fruto dulce y fruto ácido. Porque no nos sirve de nada. Edifiquémonos en el fruto que nosotros comencemos. Pidamos al Señor que nos pode. Señor, no queremos ser cortados. Yo no quiero ser cortada y secarme. Yo quiero llegar a los 80 años y seguir dando vida por la vida que me da Cristo. Y los más jóvenes tienen más tiempo, quizás. Aprovechen el tiempo que Dios les da. Aprovechemos el tiempo que estamos aquí para hacer buen fruto. Cuando el Señor nos llame, ya no tenemos tiempo de nada. Y nos puede llamar hoy, nos puede llamar mañana o dentro de 20 años. Y vamos a seguir dando el círculo, siempre dando vuelta en lo mismo. No me dejó, no pude. ¿Quién? Yo. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Satanás me tentó. No, Satanás te tienta, pero el que cae somos nosotros. Satanás solo hace que tentarte.
Bienaventurado, dice en Santiago, el varón que no cae en tentación, porque es la carne. Pero empecemos a podar lo de la carne, que hace que no podamos permanecer. ¿Vieron la rama que a veces cuelga? ¿Vieron que a veces hay una rama y está media partida y una parte cuelga y la otra no? Bueno, a veces parecemos nosotros. Estamos medio espiritual y medio que nos caemos, medio que nos secamos y medio que nos podamos. ¿Vieron que a veces está la rama partida de un árbol y una parte está firme pero la otra? Así estamos nosotros muchas veces. Estamos espirituales, pero hay una parte que se nos está cayendo. Ya es el tiempo. Estamos en septiembre. Ya creo que fue el tiempo que el Señor trabajó en nosotros. Si quisimos que el Señor trabajara en nosotros, pasamos por el tiempo de la restauración. Ordenados, hablar maduramente, perfeccionarnos en la restauración, pensar maduramente teniendo la mente de Cristo. Hoy es el tiempo de consolidarnos en todo lo que el Señor fue trabajando en nosotros, para poder edificar, para poder proyectar y para poder juzgar maduramente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre amado, bendito eres, Señor.